Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche del día domingo. Vamos a dar comienzo a este santo servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de pasar más adelante, me gustaría, a nombre de todos los hermanos y hermanas que componemos este Ministerio Fe en el siglo XXI, darle una cordial bienvenida y también enviarle un gran abrazo en la distancia, mis hermanos, y agradecerles también por su compañía cada día domingo. Hoy día vamos a ver un tema que hemos titulado No os regocijéis que los espíritus se os sujetan. Y vamos a dar lectura, bien digo, a Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Vamos a orar al Señor en forma inmediata para que sea Él quien dirija esta reunión de meditación. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, te agradecemos, Señor, esta maravillosa palabra que tú pones delante de nosotros, Señor, una palabra que ha salido de tu boca. Dios mío, y en esta hora yo te ruego, Padre, que tú abras mi alma, mi corazón, Señor amado, y tu Santo Espíritu deposita aquellas palabras, Dios mío, que tú quieres que sean expresadas para la gloria de tu nombre, Señor. Yo te ruego también por mis hermanos que escuchan, para que tú les abras los ojos de su entendimiento y ellos puedan recibir en esta hora, Dios mío, esa comprensión que les edifique, que les fortalezca, que les motive a seguir adelante, Señor amado. Yo te ruego también por aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en aquella lista que hemos confeccionado de oración, para que tu gracia maravillosa se manifieste en sus vidas grandemente. Bendito Dios, yo te ruego todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, este tema, mis hermanos, es un tema muy interesante y que está relacionado con lo que hemos venido hablando ya desde hace algunos domingos, relacionados con el discipulado. Hermanos, hemos dicho muchas veces que el cristianismo, y esto está reconocido, mucha gente reconoce esto, el cristianismo hoy día está pasando por una crisis en la cual se ha separado lo que significa ser cristiano de lo que significa ser discípulo, ¿ya? Y es como que se enseña muchas veces que tú puedes ser cristiano sin necesariamente ser discípulos, en circunstancias que lo que vino a hacer el Señor Jesucristo fue a hacer discípulos, ¿ya? Y todavía Él está interesado en hacer discípulos, ¿ya? Por lo tanto, esta idea o este desacoplamiento que existe entre lo que es ser cristiano y ser discípulo es un error, ¿ya? De hecho, fue a los discípulos a los cuales se le llamó cristianos, ¿ya? No fue a los cristianos a los cuales se le llamó discípulos, es al revés. O sea, si usted quiere ser cristiano, debe ser discípulo del Señor. Si yo quiero ser cristiano, tengo que ser discípulo del Señor. No hay otra opción, mi hermano. Entonces, esta palabra que el Señor nos enseña tiene que ver con, mis hermanos, algo muy, pero muy interesante, que como discípulos debemos saber.
En el capítulo 9 de Lucas, si usted mira un poquito ese capítulo, se va a dar cuenta que parte el capítulo 9 con la misión de los 12 discípulos, es decir, el Señor envía como misioneros a 12 discípulos, que eran sus discípulos. Sin embargo, en el capítulo 10, Él envía a 70 discípulos. ¿Ya? Dice en el versículo 1 del capítulo 10, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. ¿Ya? Y fíjense ustedes que la instrucción que el Señor le entrega a estos discípulos, que es muy importante que nosotros también como discípulos sepamos el tipo de instrucciones que entrega nuestro Señor, aparte de indicarles, ¿no es cierto?, que ellos iban a tener la autoridad como para sanar, echar fuera demonios, potestades, sanar enfermos, etc. Él les indica, mis hermanos, que ellos tenían que ir a las ciudades y buscar un lugar donde ser recibidos y predicar el mensaje muy sencillo que se encuentra en el versículo 9 del capítulo 10, el capítulo 10, y les dice que el mensaje es: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Tan sencillo como eso. Y recuerden que el Señor Jesucristo también, Él cuando parte su ministerio, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que ese es el mensaje con el cual Él comienza a predicar. El mismo también que usaba Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tan sencillo como eso. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo mensaje que los discípulos tienen que entregar. El reino de los cielos se ha acercado. La acción de Dios en la tierra se ha acercado. Está disponible para ustedes. Está más cerca de lo que ustedes creen. Está allí donde tú estás. Allí está el reino de Dios al lado tuyo. Arrepiéntanse. ¿Ya? Y también les dice que si ellos van a alguna ciudad, ¿no es cierto?, donde no los reciban, Él les dice que el polvo de sus pies, ¿no es cierto?, sea sacudido y que se lo hagan saber a aquella ciudad, pero también que le argumenten de esta manera, en el versículo 11 al final. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No sé si se da cuenta que la predicación es el reino de Dios acercado a vosotros, y la argumentación en caso de que no les reciban es: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Ya? Es el mismo mensaje, muy corto, pero de tremendo significado, mi hermano. Porque ese es el mensaje que nosotros también debiéramos llevar. Decirle a las personas que el reino de Dios está disponible, se ha acercado, está a la mano. Y fíjense ustedes que la razón por la cual, ¿no es cierto?, el Señor envía 70 es porque Jesús vino a salvar a la humanidad, a la raza humana. ¿Ya? Pero además también Él vino a deshacer muchas cosas, mis hermanos, que Satanás hizo. Ahora, si nosotros nos trasladáramos a esa época, a la época del primer siglo, y nosotros le preguntáramos a los hombres y mujeres de esa época, ¿por qué creen ustedes que el hombre, como raza humana, está corrompido? Los judíos de aquella época le darían 3 razones a ustedes. Le dirían, bueno, por la caída de Adán y Eva, que está en Génesis capítulo 3, pero a su vez también ellos le dirían, y también por lo que ocurrió en Génesis capítulo 6, ¿ya? Y también por lo que ocurrió
en Génesis capítulo 11, cuando se empieza a construir la Torre de Babel. Y si usted cuenta el número de naciones que se unen para comenzar a construir la Torre de Babel, va a contar alrededor de 70 naciones, ¿ya? Y en la Escritura, no vamos a meternos en esos pasajes porque sería alargar mucho este tópico, pero si usted va a Deuteronomio capítulo 32 y también al Salmo 82, por ejemplo, se habla, mi hermano, se insinúa de algo que ocurre allí en la Torre de Babel, en ese episodio. Y lo que sucede es que Dios entrega a las naciones a seres espirituales para que las dirijan, para que le enseñen justicia. Y Él se dedica a una nación que es el pueblo de Israel. Sin embargo, mis hermanos, estos seres espirituales comienzan a rebelarse contra Dios y corrompen las naciones, ¿ya? Empiezan a recibir adoración de parte de los hombres y lejos de guiarlos por la justicia, los hacen cometer una serie de injusticias y los corrompen hasta lo sumo. Y por esa razón, mi hermano, es que las naciones comienzan a ser dominadas por estos seres espirituales, ¿ya? Ahora, la palabra del Señor aquí nos enseña que al hacer este acto de enviar a 70, este número no es arbitrario para el Señor Jesucristo. Este número implica un mensaje que Él está enviando a ese mundo espiritual, a esos seres que están en esta esfera espiritual, ¿ya? Y le está indicando que Él viene a reclamar las naciones, ¿ya? Fíjense ustedes que si usted va a Mateo en el capítulo 4, en el versículo, Mateo capítulo 4, versículo 8, dice que Satanás tienta a Jesucristo y le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ya? Las naciones estaban bajo el dominio de Satanás y sus seguidores, ¿ya? Y sus huestes. Y el Señor, por supuesto, no accedió a esta oferta del diablo. Pero aquí en este episodio vemos que Él está enviando un mensaje a ese mundo espiritual. Él, como representante, como hijo de Dios, como salvador de la humanidad, le envía este mensaje a Satanás. Y le está indicando que viene a reclamar las naciones. Viene a reclamar las naciones, ¿ya? Y por esa razón, mis hermanos, estos 70 dice que volvieron gozosos y le dicen al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En tu nombre hay poder, tal poder que incluso podemos accesar el mundo espiritual y aquellos que viven en el mundo espiritual también se nos sujetan. Ahora, los demonios, mis hermanos, eran considerados espíritus inmundos. Cuando la palabra del Señor habla de espíritus inmundos, se refiere a un tipo especial de espíritus, ¿ya? Los demonios, que en esa época también, si usted le preguntaba a hombres y mujeres de esa época en el pueblo de Israel, ellos le dirían que los demonios eran los espíritus de los gigantes, ¿ya? Que surgieron como causa de lo que aconteció en Génesis capítulo 6. Usted puede leer ese pasaje. Y cuando morían estos gigantes, entonces ese espíritu que era un espíritu inmundo, es decir, no era limpio el espíritu, no era puro el espíritu, ¿ya? Entonces, mi hermano, se refería a aquello. Era considerado un demonio. Y aquí dice,
Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesucristo, también gozoso, les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto es muy profundo, mi hermano, lo que él dice acá. He aquí, le dice, os doy potestad, es decir, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, que también tiene relación esta imagen con espíritus, ¿ya? Y sobre toda fuerza del enemigo os doy potestad. Y nada os dañará, nada de lo que está en esa esfera espiritual os dañará. Y aquí vamos a detenernos un poquito a explicar, mis hermanos, que este mundo físico que usted y yo vemos no es la realidad completa, ¿ya? No es la entera realidad. Este mundo físico que usted y yo percibimos y vemos y tocamos, ¿ya?, con nuestros sentidos, está dentro de un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual habita Dios y su reino. Su reino es espiritual. Pero también dentro de ese mundo, de esa esfera espiritual, hay también creación espiritual. Porque Dios, Él creó todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Todo lo creó Él. Eso es lo que dice Pablo también, ¿ya? Por tanto, hay seres espirituales que Él también creó, pero que se rebelaron contra Él, ¿ya? Y aquí el Señor está hablando de esos seres espirituales. Y entre esos seres espirituales están los ángeles, ¿no es cierto?, que se rebelaron, que se fueron con Satanás, el diablo. Y también están los demonios, ¿ya?, los espíritus inmundos. Pero también estamos nosotros, mis hermanos, porque nosotros vivimos, somos seres creados en este mundo físico, pero que tenemos una componente espiritual. Por eso que la palabra del Señor habla de que somos cuerpo o alma, cuerpo y espíritu, ¿ya? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Hay una componente espiritual que pertenece a ese mundo espiritual. A lo mejor usted y yo no nos damos cuenta de ese, ¿ya? Pero dentro de nosotros hay espíritu. Dentro de usted hay un espíritu que pertenece a ese mundo espiritual. Tenemos acceso al mundo espiritual a través de nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que creer en aquello, mi hermano. El reino de Dios, la predicación del Señor el reino de Dios es su invisible, se ha acercado, está ahora en lo físico, tiene más interacción con lo físico. Dios está en acción. Eso significa el reino de Dios, que Dios está en acción ahora, en todo lugar. A su lado, Dios está en acción. Donde exista un discípulo del Señor, Dios a través de ese discípulo está en acción. Esa es la enseñanza que nos entrega este pasaje. Que estos 70 van a las naciones, ¿no es cierto?, a las ciudades, mis hermanos, y comienzan a operar, a accionar. El reino de Dios comienza a operar a través de ellos. Y eso es lo que hace un discípulo del Señor. Usted y yo somos discípulos del Señor. Y por tanto, eso es lo que nosotros debiéramos estar haciendo, ¿ya? El reino de Dios, mis hermanos, como digo, está operando a través de usted. A través de usted. Donde usted va, cuando usted va a su trabajo, cuando usted va al colegio, donde usted vaya, mi hermano, allí va caminando el reino de Dios en acción.
La acción de Dios va con usted. ¿Ya? Por eso es que es tan importante que aprendamos, mis hermanos, esto. A veces nosotros no notamos esto, mis hermanos. ¿Ya? Que Dios está actuando en la tierra. Dios está actuando en todo lugar en la tierra. Antes, por ejemplo, cuando nosotros leemos los primeros 5 libros de la Biblia y vemos cómo Dios actuaba a través de Moisés, era la acción de Dios en forma puntual en la tierra. Y claro, para nosotros es tan evidente, mi hermano, tan evidente que, claro, Dios actuaba a través de Moisés, pero para la gente de esa época no era evidente. No era evidente, por eso tanto error. Hoy día, mi hermano, Dios está actuando en todos los puntos de la tierra, pero para el hombre muchas veces no es evidente. Incluso para nosotros que somos cristianos, que somos discípulos del Señor, no es evidente. Y pareciera ser que no, en realidad parece que Dios no está actuando. Parece que Dios está lejos, en el tercer cielo. No, mi hermano, cuando el Señor habla del reino de los cielos, se refiere que Él está aquí, mi hermano, en estos cielos. Dentro del primer cielo, ahí está operando Él, el Espíritu de Dios está empollando, está rodeando la tierra, mi hermano. Pero nosotros como discípulos debemos creer. Debemos creer. ¿Y qué significa creer, mi hermano? Creer, mi hermano, significa tener la disposición de actuar aceptando lo que Jesús dice como verdad. O sea, lo que me dice el Señor, yo lo creo y me dispongo a actuar de acuerdo a esa verdad que Él me está entregando. Creo lo que me dice el Señor. La acepto como verdad. Eso significa, mis hermanos, cuando yo creo que me dispongo, es decir, la voluntad está dispuesta a actuar porque acepto que lo que me dice el Señor es verdad. Y eso es lo que no ocurre hoy día. Y por eso este problema que está ocurriendo en el cristianismo hoy día, que está en crisis como lo comentábamos, y que hay un desacoplamiento, mis hermanos, entre lo que significa ser cristiano y hoy día se enseña en la iglesia, puede ser cristiano sin ser discípulo. En circunstancias que, mis hermanos, un discípulo es un cristiano. Entonces, el Señor a usted lo llama, mi hermano, para hacerlo discípulo de Él. Y usted tiene que aprender a ser discípulo del Señor. Y una de las cosas que hace el discípulo del Señor es que cree, acepta lo que su maestro le enseña como verdad, lo acepta y está dispuesto a actuar. Su voluntad está dispuesta a actuar, mi hermano, porque es verdad. Entonces, esto fue lo que hicieron estos 70. Fueron a estas ciudades, se encontraron con personas enfermas, con personas endemoniadas, y en el nombre del Señor Jesucristo, ellos sanaban. Simplemente creyeron lo que Él les dijo en las instrucciones del Señor y mis hermanos estuvieron dispuestos a hacerlo. Eso es creer. Mi voluntad está dispuesta, está pronta. Esto es verdad lo que me dice el Señor. Lo creo, estoy pronto, mis hermanos, dispuesto a hacerlo porque es verdad. Lo acepto como verdad. Y por lo tanto, tenemos que creer también lo que nos enseña Pablo, que él habla exactamente lo mismo que está enseñando acá el Señor. Si usted, por ejemplo, va a Efesios en el capítulo 6, versículo 12, Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿Se da cuenta? Nuestra lucha no es con el hombre. Y eso tenemos que creerlo. Eso es verdad. Yo no voy a luchar con el hombre. No voy a luchar con una persona. Porque hay una esfera espiritual. Hay potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así le llama Pablo. Huestes espirituales de maldad. Allí está la lucha. Allí está la lucha, mi hermano. Y no solamente eso. Pablo, en el mismo libro, en el capítulo 3, versículo 10, dice que la iglesia, mis hermanos, ¿ya?, en la multiforme sabiduría de Dios, la iglesia tiene la labor de dar a conocer lo que Dios hace con ella. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, mi hermano. O sea, usted y yo como discípulos del Señor, la iglesia, es decir, el conjunto de discípulos de Cristo tiene que ser tan poderoso, mi hermano, que dé a conocer la multisabiduría de Dios, no a los hombres, sino a esos seres espirituales. Esa es nuestra labor, mi hermano, como discípulos del Señor. Entonces, ese es el propósito de la iglesia. Ahora, fíjense lo que dice lo siguiente. Fíjense lo que dice acá. En el versículo 18, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, en forma alegre también, porque Él se alegra cuando sus discípulos pueden hacer cosas en su nombre. Porque eso significa que yo estoy creyendo, que usted está creyendo en el Señor. Cada vez que nosotros hacemos cosas en el nombre del Señor, es porque usted le está creyendo al Señor. Yo le estoy creyendo al Señor. Y Él se alegra y le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ya? Y esta palabrita, mi hermano, caer, en el original es un poquito fuerte también, ¿ya? Está indicando que el Señor tuvo una visión. Mientras los 70 andaban esparcidos, predicando el Evangelio y ellos disfrutando del poder que veían al anunciar esta grata nueva en el nombre del Señor Jesucristo, mientras eso acontecía, el Señor tuvo una visión y dice que Él veía a Satanás. Pero lo interesante es que en el original esto se puede interpretar también como veía a Satanás caído del cielo como un rayo. O sea, en forma repentina vi a Satanás caído. Y esto es muy decidor. Porque la idea de caído, mi hermano, está acentuando el estado en el cual se encuentra Satanás, producto de la labor de estos discípulos del Señor. Por eso, mi hermano, que Satanás, de acuerdo a lo que nos enseña este precioso pasaje, fue destituido de la autoridad. Él tenía autoridad sobre las naciones, pero Jesucristo se la arrebató, mi hermano. Conquistó las naciones. Arrebató las naciones de las manos del enemigo. ¿A través de quiénes? Enviando esta señal por medio de sus discípulos. Y por eso que Él les dice, he aquí, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Os doy autoridad y nada os dañará. Nada, absolutamente nada. Entonces el Señor nos ayude, Él nos bendiga para nosotros creer en lo que nos dice el Señor. Los discípulos,
mis hermanos, nosotros, usted y yo, los discípulos de Cristo, y quienes queremos ser discípulos de Cristo, es decir, aprendices del Señor, y los aprendices del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ir conformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste el discipulado. Y vamos a ir enseñando cosas relacionadas con eso, porque es importante, mi hermano, formar discípulos, hacer discípulos. ¿Ya? Los discípulos, mi hermano, estamos seguros cuando nos cobijamos dentro del reino de Dios. ¿Ya? Porque el Señor nos llama a nosotros, sus discípulos, a los que queremos ser discípulos, a que estemos dentro del reino de Dios. Y cuando estamos dentro del reino de Dios, estamos seguros, mi hermano. El reino, la acción, el gobierno de Dios, el trabajo de Dios en la tierra. Cuando estamos dentro del reino de Dios, estamos seguros. Y mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos incluso acceso a esas potestades espirituales y reprenderlas si es necesario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto también, como discípulos, no podemos ser ingenuos, ni atrevidos, ni estar, mis hermanos, desarmados, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, ¿no es cierto? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No podemos, como discípulos, descuidarnos de no tener armadura de Dios. ¿Ya? Satanás está vencido, mi hermano. Satanás está caído. El Señor Jesucristo lo venció. Y nosotros, sus discípulos, en el reino de Él y bajo la guía de nuestro Rey, que es Jesucristo, por supuesto que estamos seguros. Pero no por ello nos descuidamos y tomamos la armadura de Dios. Por eso que Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, porque si bien es cierto, Satanás está, mi hermano, caído, derrotado, vencido por Dios. Sin embargo, Él está tratando de arrebatar hombres y mujeres para llevárselos consigo al infierno, como dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, 41. El infierno no fue creado para los hombres, sino para Satanás y los ángeles. Y por supuesto, Satanás quiere arrebatar hombres y mujeres y llevárselos con él. Por supuesto, como digo, los discípulos estamos seguros dentro del reino de Dios. Y por eso es que el Señor, mis hermanos, Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia, porque el trabajo de Dios en la tierra está ocurriendo ahora, mi hermano, en este momento. Está ocurriendo el trabajo de Dios en la tierra. El reino de Dios, Dios está gobernando la tierra, mi hermano. ¿Cómo? A través de usted, a través de mí. Él está obrando en la tierra. Por eso que sus discípulos son tan importantes. Y componemos la iglesia del Señor. Y es lo mismo también, mis hermanos, que nos enseña Santiago, capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice allí. Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, no tema a Satanás. No le tema a Satanás. No le tema a los demonios. No le tema a los principados, a las huestes celestiales de maldad, porque ellos no tienen poder contra usted.
contra un discípulo del Señor no tienen poder. No tienen poder. Lo que nosotros tenemos que hacer como discípulos del Señor es cada vez hacernos más, mis hermanos, y más parte del reino de Dios. Sumergirnos cada día más en el reino de Dios. Eso significa ser cada día más y más gobernados, trabajados por Dios. Y hay una palabra, mis hermanos, que es bien bonita, que está en Colosenses capítulo 1, versículo 13, donde Pablo también enseña algo bien bonito relacionado con lo mismo. Dice, hablando del Padre, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, es decir, transferido, movido de ese lugar a este otro lugar. Esa palabrita es muy importante, mi hermano. Usted y yo estábamos bajo el dominio de Satanás, siendo engañados, pero el Señor nos ha trasladado, nos ha movido desde ese lugar a este otro lugar. Y dice, al reino de su amado Hijo. ¿Se da cuenta qué preciosa es la palabra del Señor? Estamos dentro del reino de Dios, pero tenemos que buscarlo cada día más, mi hermano. ¿Dónde está Dios trabajando? Y usted se va a dar cuenta que Él está trabajando dentro de usted. Dentro de usted está trabajando. ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos esto? Primero, porque como discípulos del Señor debemos saber qué es lo que Él está haciendo aquí en la tierra. Y debemos entender que nosotros somos como pequeñas compuertas a través de la cual opera el Espíritu de Dios para revelarse y manifestarse en este mundo físico. Es importante que usted y yo lo sepamos. Pero no solamente por eso también, mi hermano, sino que además también es porque el Señor nos ordena, ¿ya? Y vamos a ver este versículo bíblico con más detalle más adelante, pero Él nos dice lo siguiente, mi hermano. Nosotros tenemos que cumplir la gran comisión y Él ahora nos ordena, porque esta palabra es para nosotros, y dice, toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se da cuenta? Él recuperó. Cuando Él murió en la cruz, no solamente salvó al mundo, al hombre, a la mujer que cree en Él, proveyó salvación para el hombre, sino que además también definitivamente Él recuperó, conquistó para sí, mi hermano, la tierra. Y por eso Él dice, toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en consecuencia, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Él ahora domina las naciones, ¿ya? Él ahora se manifiesta en todas las naciones. Dios ahora trabaja en todas las naciones. ¿A través de quién? A través de usted y de mí, que está en distintas ciudades, en distintas naciones. Usted y yo somos esa compuerta a través de la cual, mi hermano, el Espíritu Santo del Señor comienza a operar, comienza a manifestarse a otros hombres y nos da incluso potestad para, ¿no es cierto?, reprender aquellas potestades que muchas veces también salen al camino y se nos oponen. Y esa es nuestra labor, y tenemos que ir y hacer discípulos, como dice el Señor. Por eso es que es tan importante que usted entienda qué significa ser discípulo, porque usted tiene que enseñar a otros a ser discípulos. Y la manera como el Señor quiere que usted enseñe a otros a ser discípulos no es explicándole cosas en forma teórica, sino que
es enseñándoles en la práctica. Así es como yo lo hago. Así es como yo lo hago. Ven, mírame. Voy a darte ejemplo. Así es como yo lo hago. Así es como se aplica la palabra del Señor en mi vida, porque estoy bajo el reino de Dios. ¿Tú ahora también estás bajo el reino de Dios? Así es como se hace. ¿Se da cuenta qué preciosa es la palabra del Señor? Entonces, por eso, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que el tener gozo en el echar fuera demonios, mis hermanos, no debe ser el foco, porque muchas veces cuando el Señor utiliza y nos utiliza para reprender, ¿no es cierto?, espíritu, y se producen este tipo de situaciones donde los espíritus obedecen, muchas veces quedamos entusiasmados y enfocados en que eso es el todo para nosotros. No, mi hermano, no se confunda. El mismo Señor dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, el foco no debe estar allí. El foco de nuestro gozo no debe estar allí. Y si el foco de su gozo está allí, y si usted busca o va a la iglesia porque quiere que eso se manifieste en usted, mi hermano, está mal enfocado. El Señor dice, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, de que ustedes pertenecen al reino de Dios. De que me pertenecen a mí, de que me siguen a mí, de que son parte y vuestra ciudadanía está en mi reino. Eso es lo que enseña el Señor y ese debiera ser nuestro gozo. Por eso que Pablo también, él enseña y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El regocijo debe ser, mi hermano, que usted y yo somos parte de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. El regocijo tiene que ser de que Él es nuestro Rey. Y si es necesario en algún momento y un espíritu inmundo sale y me enfrenta, lo voy a resistir en el nombre del Señor. Pero para eso, como dice Santiago, dice, someteos a Dios. Es decir, cada vez más gobernado, más trabajado por Dios. Eso significa someterse, sujetarse a Dios. Las reglas, las leyes de Dios están operando en mi ser y en su ser. Eso significa someterse. Y cuando estamos sometidos delante del Señor, entonces resiste al diablo y huirá de ti. Resista al diablo, hermano amado, y huirá de usted. Pero lo que tiene que hacer es cada vez más buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso que Pablo también decía, poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y Jesucristo decía, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas os serán añadidas. ¿Por qué decía eso el Señor? Porque buscar la acción de Dios en mi vida, mi hermano, es lo más importante que nos puede ocurrir. El Señor nos bendiga, Él nos guarde y, mis hermanos, el Señor nos enseñe qué es lo que significa ser verdaderamente discípulos. ¿Usted quiere ser discípulo del Señor? Yo quiero ser discípulo del Señor, un verdadero discípulo del Señor. Usted y yo estamos en el mismo camino y yo le invito a que nos unamos y aprendamos a través de la Escritura, mi hermano, y con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, a ser verdaderos discípulos de Cristo. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor.
Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Te rogamos tu bendición sobre ella, Señor amado, y te pedimos que tú nos bendigas, Señor, y nos fortalezcas. Especialmente a mis hermanos que están escuchando, que han tenido la oportunidad de escuchar, fortalécelos grandemente a través de tu palabra. Bendito Dios, glorifícate en nosotros, glorifícate en nuestras vidas. Dios mío, queremos ser tus discípulos, verdaderos discípulos tuyos. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, los avisos son los siguientes. Desde el día lunes 7 al día sábado 12 vamos a tener nuestra semana de consagración, ¿ya? Vamos en esa semana a meditar un poquito más en la palabra del Señor. Vamos a tratar de dejar de lado un poquito las redes sociales, ¿ya? Por supuesto, si usted tiene que usarlas, bueno, las tiene que usar por motivos de trabajo, úselas. Pero tratemos de estar menos envueltos en las redes sociales, abstenernos un poquito, ¿no es cierto? Y dedicarnos más a la palabra del Señor, a sumergirnos en el reino de Dios. Y el día martes 8 vamos a tener un ayuno que vamos a comenzar el día lunes a las 10 de la noche. Y el ayuno lo vamos a entregar a las 6 de la tarde. Y como siempre hemos dicho, si usted no puede llegar hasta esa hora, está bien. Puede entregarlo más temprano, o aunque no pueda hacerlo, lo importante es que ese día esté dedicándolo al Señor, ¿ya? Como digo, vamos a estar meditando en el Salmo número 68 y a las 6:30 de la tarde estamos invitando a una oración en el hogar junto a su familia. Nosotros también hacemos una oración acá en nuestro hogar con nuestros hijos. Y la idea de esta oración, como le hemos dicho en muchas oportunidades ya, es para que usted nos ayude a orar por este ministerio, ¿ya? Para que el Señor nos vaya dirigiendo y vayamos viendo claramente el camino que Él quiere que sigamos a raíz de algunas oportunidades que han estado abriéndose para nosotros. El día miércoles 9 vamos a tener nuestro taller de Mujeres de la Biblia a las 9 de la noche, vía Zoom. Las horas que están, digamos, para otros países como Perú, Bolivia, Argentina, Chile y posiblemente también Venezuela, los vamos a ir dejando en la descripción de esta grabación abajo, ¿ya? Para que usted la vea y pueda ver el horario en su propio país. A las 10 de la noche de ese día miércoles vamos a comenzar también un ayuno, ¿ya? Y vamos a estar el día jueves meditando en el Salmo número 70 y el ayuno a las 6 de la tarde. Ese día jueves también vamos a tener una reunión de oración a las 8 de la tarde en el hogar. Habemos alrededor de 7 hermanos que nos estamos reuniendo a orar juntos con la ayuda del Señor, justamente para que Dios se manifieste y glorifique en este ministerio que queremos desarrollar. El día viernes 11 tenemos el taller de lectura bíblica a las 7 de la tarde, vía Zoom. Va a coordinar nuestro hermano Víctor Ángeles. Y a las 10 de la noche vamos a comenzar nuestro ayuno que vamos a concluir a las 6 de la tarde del día sábado. Vamos a estar meditando en el Salmo número 72 y vamos a tener también una consagración de 6 a 9 de la noche. Están todos los hermanos que quieran invitados a unírsenos a esa reunión que va a ser vía Zoom. De 6 a 7 vamos a tener una reunión de oración dirigida por nuestra hermana Roxana Moraga. De 7 a 8, una reunión de instrucción dirigida por nuestra hermana Yesia Ayaviri de Bolivia.
Y el día de 8 a 9, una reunión de alabanzas dirigida por nuestra hermana Betsabe Martínez de Santiago, Chile. ¿Ya? Esos son los avisos para la próxima semana con la ayuda del Señor. Vamos de inmediato a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra que tú nos has dado. Te rogamos, Señor amado, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ha tenido la oportunidad de escuchar esta meditación, para que tú, bendito Dios, le bendigas grandemente en su vida espiritual, en su vida física, en su vida material, Señor amado, que ellos puedan ver la manifestación de tu poder, de tu providencia en sus vidas, y que ellos sean agradecidos contigo, Señor amado, al ver esta bendición grande sobre sus vidas. Te lo rogamos todo, Padre amado, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.